Vamos a hablar sobre la presión hidrostática. Ya habíamos visto que la presión se definía como el cociente entre la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad de área en la que se ejercía esa fuerza. Vimos también que la unidad entonces de presión era el pascal para el sistema internacional y que un pascal es igual a una fuerza de 1 newton que se ejerce sobre un área de 1 metro cuadrado. Bueno, la presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido en reposo, puede ser líquido o gaseoso, sobre las paredes, el fondo del recipiente que lo contiene o cualquier punto o partícula que esté sumergida en él. Se va a definir también como fuerza sobre área y puntualmente si por ejemplo nosotros hablamos de la presión hidrostática sobre el fondo de un cilindro, sería el cociente entre el peso, la fuerza peso de ese líquido, dividido el área de esa base. Es por esto que si, por ejemplo, más allá de saber o no cuál es el peso del líquido, supongamos que tenemos un cilindro que contiene 1 litro de agua y en otro tenemos otro similar, tenemos medio litro de agua, va a haber el doble de presión en este porque como tendríamos el doble de peso, vamos a tener también el doble entonces de presión hidrostática, ya que la fuerza sería el doble. Esa fórmula, la de peso sobre área, no nos sirve en todos los casos para calcular la presión hidrostática en un punto, ya que muchas veces no sabemos cuál es el área sobre el que se está ejerciendo, cuál es el valor del área sobre el que se está ejerciendo la fuerza, peso, o en general no sabemos cuál es el peso de la masa del fluido que rodea o que está sobre este cuerpo. Por lo cual, esta fórmula no siempre es conveniente. Vamos a ver qué otra fórmula podemos derivar de esta. Entonces, supongamos que tenemos un cilindro y que en el cilindro tenemos agua. Para calcular entonces la presión, dijimos que ejerce ese líquido, o sea, la presión hidrostática, dijimos que lo podemos calcular como fuerza sobre área, que en este caso sería el peso, ¿no? Peso sobre área. El peso del agua que está dentro. Entonces, si tomamos como dato que ahí hay agua, sabemos que el agua tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro, lo cual sería, en unidades del sistema internacional, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, supongamos que no sabemos cuánto tenemos de agua, pero sí sabemos que el diámetro de la base del cilindro es de 1,5 metros y la altura del líquido o la profundidad de agua que tenemos es de 1 metro. Entonces, a partir de eso podemos calcular cuál es la presión hidrostática. Vamos a ver cómo. Nosotros acá podemos con este dato calcular área. Lo que no tenemos como dato es el peso. Por eso es que vamos a remitirnos a la fórmula de peso. Peso es igual a masa por gravedad. El problema acá es que tampoco tenemos la masa del agua. Solamente sabemos la gravedad, que sería 9,8 metros sobre segundo cuadrado si nos encontramos en la Tierra. Pero podemos calcular la masa a partir de la densidad. Densidad era igual a masa sobre volumen, o sea que si despejamos para calcular masa, si multiplicamos la densidad por el volumen, vamos a tener masa. Ustedes me dirán, no tenemos tampoco volumen, pero no sé si recuerdan de la geometría, si yo tengo que calcular, por ejemplo, el volumen de un cubo, para hacerlo lo que tengo que hacer es multiplicar ancho por profundidad por altura. Eso me daría el volumen de un cubo. Si pensamos en este cubo, cuando nosotros multiplicamos dos de sus lados, decimos, bueno, ancho por profundidad, lo que estamos calculando es la superficie o el área de la base. Y después a ese resultado lo volvemos a multiplicar por la altura. Entonces, ese cálculo yo lo podría también simplificar como superficie o área por altura. Eso me daría el volumen.
Es por eso que en este caso podemos hacer lo mismo. Si quiero calcular el volumen de este líquido, lo que tengo que hacer es calcular el área de la base y multiplicarla por el metro de altura. Entonces, nosotros podemos calcular el volumen como área por altura. Si entonces reemplazamos esta expresión en esta fórmula, nos va a quedar que la masa del cuerpo va a ser igual a la densidad por el área por la altura o profundidad, que sería lo mismo que volumen. ¿Para qué queríamos calcular la masa? Para poder calcular el peso. Entonces, en esta fórmula nosotros también podemos reemplazar m por lo que recién vimos, que m es igual a densidad por área por profundidad. Entonces, el peso sería igual a densidad por área por profundidad por gravedad. Como nosotros necesitamos peso para calcular presión hidrostática, por eso es que estamos calculando el peso justamente para poder tener este valor y al dividirlo por el área, poder calcular la presión hidrostática, nosotros lo que podemos hacer es reemplazar esta expresión en esta fórmula. Y nos quedaría así. En lugar de peso, entonces, podríamos esta expresión. Nos queda entonces que la presión hidrostática es igual a la densidad por el área, por la profundidad, por la gravedad sobre área. Como se darán cuenta, tengo área como numerador y denominador dentro de esta expresión fraccionaria. Por lo tanto, la puedo cancelar. Si la cancelo, me queda que la presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por profundidad. Y fíjense que en esta expresión ya no necesito saber ni área ni de la base, ni el área, ni tampoco el peso del líquido. Y ahí entonces se pone de manifiesto qué es lo que interesa al momento de calcular o cuáles son las variables que influyen en la presión hidrostática. La presión hidrostática entonces lo único que la modifica es la densidad del fluido o la profundidad a la que se encuentra el punto sobre el cual mido la presión. Entonces, si ahora nosotros con los datos que teníamos, que el cilindro tenía agua y que tenía 1 metro de profundidad del agua, podemos calcular cuál es la presión hidrostática sobre cualquier punto que esté en la base de este cilindro. Aplicando esta fórmula nos queda presión hidrostática es igual a la densidad, que era 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, por 1 metro de profundidad, que entonces nos da como resultado que la presión hidrostática en cualquier punto de la base va a ser de 9800 pascales. ¿Por qué me da pascal? Porque ustedes tienen acá kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, eso me va a dar newton. Y el metro cúbico que quedó acá abajo se va a transformar en cuadrado al simplificarse con este otro metro. Por eso me queda pascal. Entonces, dado esta fórmula que tenemos acá, podemos ver que la presión en estos 3 recipientes, por ejemplo, en la base, va a ser la misma sin importar de que, por ejemplo, acá hay mucha más cantidad de líquido que en este. Porque de lo único que depende la presión hidrostática es de la densidad del fluido. Si los 3 están cargados con el mismo líquido, van a tener la misma densidad, y de la profundidad. Y si se fijan, los 3 tienen la misma altura de líquido, por lo cual la profundidad en las bases es la misma. Esto se cumple cuando el líquido o el fluido es ideal. Para que sea un líquido ideal, tiene que ser incompresible, o sea que no puedo achicar su volumen a medida de que ejerzo fuerza sobre él, y no es viscoso, o sea que no tiene resistencia a desplazarse. En contrapunto, tenemos los líquidos reales que sí son compresibles. Por ejemplo, en el océano a grandes profundidades
los valores de la densidad de agua va cambiando porque va cambiando el valor del volumen, y como densidad es masa sobre volumen, al cambiar el volumen va cambiando la densidad. A medida entonces de que estamos más profundos en el océano, va a ejercerse mayor presión sobre las partículas de este líquido, haciendo que disminuya su volumen y modificando su densidad. Vamos a ver algunos problemas entonces. Primer ejemplo. Si un cuerpo se encuentra sumergido en el fondo de un recipiente de 35 centímetros de profundidad, lleno de alcohol etílico, que tiene una densidad de 0,789 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿cuál es la presión sobre el cuerpo? Bueno, entonces tenemos como datos la densidad del alcohol etílico, la profundidad a la que se encuentra el cuerpo y la gravedad. Fíjense que acá tenemos la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos y la profundidad en centímetros. Para calcular, en este caso, la presión hidrostática y que nos dé en pascales, vamos a tener que cambiar estos valores porque si no, no nos va a dar pascal. Por lo cual, a la densidad la voy a tener que expresar en kilogramos sobre metro cúbico y a la profundidad en metros. Tengo la fórmula, que la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad. Y entonces ubico los datos ya convertidos a las unidades necesarias, fíjense, y multiplico todo y me va a dar en este caso entonces ya cuál es la presión hidrostática. En este caso sería de 2706,27 pascales. Segundo problema. Si un cuerpo se encuentra sumergido en un recipiente a 125 centímetros de profundidad y sufre una presión de 11.515 pascales sobre él, ¿cuál es la densidad del líquido que contiene el recipiente? Bueno, en este caso, entonces, nosotros otra vez tenemos la profundidad en centímetros, lo vamos a tener que pasar a metros. Entonces, sacamos los datos. Tenemos la presión hidrostática, la profundidad y la gravedad en este caso. Los aplicamos en la fórmula, como siempre, y nos va a quedar como incógnita la densidad entonces. Fíjense que a los 125 centímetros lo pasamos a metros. Una vez que tengo eso, empiezo a despejar. Paso, en este caso, el 1,25 metros lo pasé dividiendo. Estaba multiplicando, lo pasé dividiendo. Acá, como este metro cuadrado está en el denominador de la unidad y este también, en vez de simplificarse, se van a multiplicar. Por lo cual, el resultado de esta división me va a dar 9.212 newtons sobre metro cúbico. No es que se va a un metro porque este está en el denominador. Paso esto que estaba multiplicando a dividiendo. Y recuerden que Newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. O sea que con metros sobre segundo cuadrado se va a simplificar y me va a quedar en kilogramos. Por lo cual, después la división me da entonces en kilogramos sobre metros cúbicos. Y obtengo entonces que la densidad es de 940 kilogramos sobre metros cúbicos. Sigo con un tercer problema. Un buzo en el océano que sufre una presión de 121.128 pascales. Lo que quiero saber es a qué profundidad se encuentra. Entonces, como datos tengo la presión hidrostática, la gravedad y la densidad y me falta la profundidad. Aplico la fórmula. Entonces, y me queda como incógnita profundidad. Voy a ir despejando. Paso dividiendo la gravedad. Como acá tengo newton sobre metro cuadrado y acá tengo metro sobre segundo cuadrado, recuerden que como esto es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, se me van a ir los metros sobre segundo cuadrado y me va a quedar en kilogramos. Entonces paso después dividiendo este término, me quedo kilogramos sobre metros cuadrados, kilogramos sobre metros cúbicos. Los kilogramos se me van a ir y el metros cuadrado se me va a ir y acá se me va a ir el cúbico.
La división entonces me da que la profundidad de este buzo es de 12 metros.